noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 en vivo por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 4832-3206 o el 155-020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@elmetro.com. Bueno, el programa anterior estuvo Hilda González de Duhalde, senadora nacional, mandato cumplido. Un muy buen programa, una cantidad realmente impresionante de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Y bueno, hoy, como siempre, yo voy a hacer un pequeño análisis antes de presentar a nuestro invitado, vinculado con las cuestiones puntuales. En primer lugar, decirles que está sesionando la Cámara de Diputados. Yo me he escapado un ratito, entre disertación y disertación, ya he emitido, he dicho lo que pienso con respecto a uno de los proyectos y he emitido mi voto, porque hoy se trataba biocombustible y otros temas más, pero yo creo que el más importante era biocombustible. Y allí aparece otra vez los actos espasmódicos del gobierno, en cuestiones tan importantes como son las inversiones en energía, y en energía diferente, como puede ser la que deriva de los productos agrícolas. Bueno, nuevamente la gran duda. Se consiguió, se sancionó la ley de biocombustible, aparecieron una cantidad de mecanismos, hubo, digamos, un crecimiento importante de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas, y de repente, de la noche a la mañana, empezaron los cambios. Le subieron las retenciones a más del doble en un instante, empezaron los problemas con el tema de los impuestos, algunas persecuciones de impuestos que no correspondían, aparecieron problemas en Europa, el gobierno mirando para otro lado. Bueno, ahora como la cosa se complicó bastante y el gobierno tiene inconveniente para recibir fondos del exterior, bueno, aparece esta posibilidad de mejorar las cosas, pero ¿hasta cuándo? Hasta el 2015. Y dándole facultades al Poder Ejecutivo, cosa que no debe corresponder porque eso es del Poder Legislativo. Y nuevamente periodos cortísimos de tiempo, imagínense, inversiones de muchos millones de dólares, pensar en que puede haber un cambio al año y medio no es muy conveniente. De cualquier manera, nosotros lo hemos votado porque es una mejora, pero esas mejoras temporarias. Deberíamos tener una política diferente en el tema energético, permanente, constante, que no sufra cambios y que permita verdaderas inversiones y que nos den a todos los argentinos grandes posibilidades de no tener que estar recibiendo productos del exterior que nos cuestan muchos millones de dólares. Bueno, dicho esto, hoy vamos a tener a un periodista como invitado, Ramón Indar, que es autor, conjuntamente con Federico Pur, de El Poder del Juego. Este libro que creo que ya está, me han dicho, ponchado, como dicen acá en la televisión, consecuentemente lo estamos mostrando, pero ahora vienen los auspicios, que los que nos permiten estar en el aire, y después de los auspicios vamos a hablar detenidamente con Ramón Indar sobre este libro que creo que es extremadamente interesante. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. Había una vez un municipio que soñó con mejorar la calidad de vida de su gente y construyó casas de primera calidad que conforman 18 complejos habitacionales. Puso en funcionamiento un magnífico polideportivo y diseñó, desarrolló y edificó el nuevo Palacio Municipal y el Consejo Deliberante. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio. Gobierno de Jesús Cariglino. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, Ramón Indar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, vos y Federico Pur, dos jóvenes. ¿Cuántos años tenés? Yo 27. 27, muy bien, debe tener por estilo, 28 ¿no? tiene 28, Fede, así que bueno, sí, somos dos sub 30. Muy bien, lo felicito. El poder del juego, el gran negocio de la política argentina, ¿no? Realmente yo comparto en sí el título, ¿no? Sí. Porque yo sé que detrás de esto hay grandes acuerdos, ¿eh? Y vos empezaste a contar un poco en tu libro los comienzos de esta historia. Sí. Y bueno, en los comienzos yo era intendente de San Martín. Y O sea que lo conociste. Lo conocí y bueno, muy rápidamente a mí me interesaron al final de mi mandato, yo fui intendente 87-91, para que abriéramos un bingo en San Martín. Y yo me negué sistemáticamente. Claro, la explosión viene a fines de los 80, a principios de los 90 en el conurbano bonaerense. Yo me negué totalmente, entendí que no correspondía que un distrito laborioso como San Martín, que nosotros nos habíamos caracterizado como la capital nacional de la industria, que era nuestro orgullo, que tenía las exposiciones industriales, que viajábamos a colocar productos al mundo, que buscábamos cada vez tener más empleo digno, poner un bingo allí o una casa de juego, no correspondía. Bueno, hoy hay 46 salas en el conurbano bonaerense. Vos sabés que yo me fui de intendente, me insistieron en varias oportunidades, yo directamente ni lo recibí al final, y a los 2 meses, a los 3 meses de que yo dejé la intendencia, ¿se instalaron? Se instaló en Bingo San Martín, que tiene muy buena salud hasta el día de hoy y que yo entiendo que no es bueno para San Martín, porque instalaron en el centro, allí están gente inclusive de muy pocos recursos. Es que nosotros planteamos, una de las hipótesis que planteamos con Federico en el libro fue eso, es un buen negocio para el Estado que haya tantos bingos, entre comillas bingo, porque digo, el negocio a partir del 98 es el tragamonedas. Se da algo insólito con el tragamonedas porque en solo 6 meses los mismos funcionarios que dijeron no puede haber tragamonedas porque es perjudicial, 6 meses después con los mismos argumentos y las mismas firmas dijeron puede haber tragamonedas en la provincia de Buenos Aires porque nos va a beneficiar. Nosotros planteamos que es un negocio donde el pobre financia al pobre, porque si bien parte de lo recaudado vuelve hacia los sectores más vulnerables a través de desarrollo social, de la sociedad de fomento que están obligadas a participar las salas de bingos, sin embargo es esta clase social la que financia y la que más aporta estos bingos. Cuando nosotros íbamos a las facturaciones de mes a mes, todos los bingos aumentan su recaudación en el momento del pago de aguinaldos a los trabajadores. Digo, es un dato duro con una cifra exacta de... Cuando tienen más plata, desesperadamente tratan de salvarse, ¿no? Sí, y uno de los empresarios del juego nos planteaba, es más negocio que vengan todos los días a jugar un peso a que vengan una vez cada 6 meses a jugar 1000. Digo, uno mantiene la recaudación, por eso el tragamonedas es sin dudas el negocio. O sea, tranquilamente le podríamos haber puesto el poder del tragamonedas,
porque es el negocio del juego. Pero al decir el gran negocio de la política argentina, yo soy un político y adelante con tus análisis, ¿no? Sí. ¿En qué te basás? En decir que es este negocio de la política. En primer lugar porque se logró a nivel, si querés, blanqueado, el Estado participa de ese negocio y se retroalimenta con los empresarios, por un lado. Y por el otro, la política, digo, y todos los partidos políticos, no importa el color, vos me dirás cualquier partido que se te ocurra, yo te voy a mencionar los contactos políticos con cada empresario. O sea, hay un financiamiento de la política que viene en parte de estos empresarios de juego. Oficial, digo, en la última campaña, directivos de Casino Club, de la empresa Cristóbal López, aportaron oficialmente para Martín Insaurralde. Eso es uno de los contactos. Y después, sobre todo, se dan lo que es dinero fresco. Por ejemplo, 2012, cuando Scioli tenía ese problema para el pago de aguinaldos, y era de dónde va a sacar Scioli la plata para pagar aguinaldos sin emitir moneda. Bueno, ¿qué se hizo? Se dijo, vamos a hablar con los vingueros. Y bueno, Scioli finalmente consigue dinero fresco que le dan los vingueros, pero siempre viene el acambio. ¿El acambio de qué? Bueno, el acambio fue, el tiempo. Nos extendés las concesiones, nos das las licencias 15 años más, ponemos tanto capital, ahora y en cuotas fijas, no hay inflación, y así se renuevan. Después te puedo ir a otro ejemplo, Solá. Felipe Solá, cuando era gobernador en 2001, fue uno de los que, bueno, en el libro lo entrevistamos, hablamos con él, y él nos decía, sí, realmente se blanqueó el negocio. Pero bueno, Solá que tenía una provincia incendiada, y hasta ese momento los empresarios ponían menos del 15% del canon, pagaban, ¿sí? Y Solá, ¿qué hace? Dice, bueno, a ver, necesito sacar plata de algún lado. ¿De dónde puedo sacar? Ya no puedo sacar de ningún otro lado, no puedo pagar sueldos. Bueno, fue a ver el negocio del juego. Y ahí fue donde se encontró con una caja enorme, y primero por decreto, porque la legislatura no lo apoyó, tuvo que sacar por decreto para que los empresarios empiecen a pagar, en vez del 11, un 34. Ahora, ¿qué negocio en el país se te ocurre que va a aceptar que le cobren del 11 al 34? Muy pocos. Evidentemente, el juego movía tanta plata. Hay algunos, pero están vinculados desgraciadamente con el tema alimentario, ¿no? Las retenciones de los productos agrícolas y esto que acabamos de decir del biocombustible, claro. Que es la desesperación del gobierno por captar fondos, ¿no? Fondos frescos, rápido. Fondos frescos y rápidos, sí, sin duda. Esa es una de las patas más fuertes que tiene el financiamiento de la política. Momento de crisis, momento de hablar con los vingueros. El problema es que siempre el empresario del juego negocia con una cierta ventaja, porque Scioli tenía que pagar los aguinaldos ya. Y la verdad que los empresarios del juego podían esperar unos meses más para hablar de renovación de licencias. Pero bueno, el momento les vino justo y el kirchnerismo amenazó, siempre suele pasar esto, se amenaza con ir más allá. Por ejemplo, Mariotto hizo un congreso en Mar del Plata hablando de la posibilidad de estatizar el juego, se habló de ciertos proyectos, pero después cuando se negoció, se acordó una cifra, se pasó a los números finos, se acordó una licencia, se renovaron, las licencias, se extendieron, y bueno, seguimos hablando de empresarios privados. El control del tema del juego, ¿no? Que es una parte muy importante, porque entra la plata, de allí, digamos, hay distintos lugares donde tiene que ir, ¿no? A estas entidades de bien público que tienen afectados porcentajes, al pago de premios. Al pago de premios, al pago de los derechos que le corresponde al gobierno. Esto parece bastante complejo, pero ¿se hace bien? ¿Corresponde? ¿Se hace bien? Ahí lo que tiene el juego es que se provincializó. Entonces cada gobernador tiene una legislación propia para hablar del control. Provincia de Buenos Aires es una de las que mejor está regulada porque tiene un control online efectivo que va automáticamente fiscalizado por la Universidad de La Plata. Nosotros lo hemos visto y lo hemos investigado en detalle y la verdad es muy efectivo. Después se da lo que sucede ahora en Capital Federal, por eso es este escándalo, las denuncias que empezó a hacer la política opositora, que es decir, bueno, ¿quién controla a Cristóbal López? ¿Quién controla el tragamonedas? Y bueno, y en Capital se da un control que es muy difuso y por eso creo que la justicia se viene a empezar a poner la lupa en ese lugar, porque, por ejemplo, la empresa que le provee las máquinas tragamonedas a Cristóbal López es IGT, es la empresa mayor proveedora del mundo en lo que es máquinas tragamonedas. Nosotros entrevistamos a los directivos para el libro y nos comentaban que ellos hacían un control de estas tragamonedas,
pero que el mismo control es online y va a Lotería Nacional. No queda muy claro porque el que le da las máquinas es al mismo tiempo la empresa que controla estas máquinas. ¿Se entiende? Con lo cual podría haber allí algún manejo informático, decís vos, o algún manejo de... Y no está claro. Ajá. Este sistema, después esto, va a Lotería Nacional y después va a lo que es el Instituto Porteño del Juego. Por eso la ciudad hoy no sabe cuánto mueve Cristóbal López. En diciembre del año pasado, cuando se quiso hablar del juego y Cristian Ritondo sentó a los jefes de bloque, en la primera reunión les dijo, bueno, a ver, ¿cuánto mueve el juego acá? Y los propios legisladores me reconocían en off, no supimos decir una cifra. Porque es verdad, no se sabe, la ciudad no puede saber. Después vamos a hablar de responsabilidades, si querés, porque si bien el gobierno porteño dice, yo no fiscalizo, es Lotería Nacional, digo, los convenios que fue firmando Ciudad, primero con Ibarra, después con Macri, y automáticamente que se van renovando cada 4 años, avalan que este control se dé de esa manera. A ver si entiendo, vos estás diciendo que hay una especie como de agujero negro, una cosa así. Y en Capital Federal, sí. Sí, porque ni el PRO ni el kirchnerismo pueden dar a ciencia cierta una respuesta fehaciente de cómo se hace ese control. Por eso, por algo digo, la justicia está avanzando y tan rápido en lo que es esta causa nueva que hay contra, primero en lo que es Hipódromo de Palermo y también en los casinos flotantes. Un casino flotante, entre comillas, porque es un barco que nunca zarpa. O sea, ahí también tenés, es muy engañoso. Capital Federal a mí me llevó, la investigación duró 2 años, más o menos, y habré estado 4 o 5 meses intentando entender cada artículo para el juego. ¿Los casinos flotantes son jurisdicción de la ciudad o son jurisdicción de la... Ah, correcto. Nacional. Y el porque hipódromo están en el agua. Claro. Y el hipódromo de Palermo también. ¿Por qué? Porque es un ámbito nacional. Claro. Así lo decidió Lotería y el primer convenio que hace Aníbal Ibarra como jefe de gobierno cuando asume y está Kirchner es esto, bueno, la ciudad, esa es la respuesta que Ibarra me dio a mí para el libro. Mirá, la ciudad antes no recibía ni un peso. Por lo menos dice que con este convenio le den. Ahora, la ciudad podría pedir mucho más. Más después del último fallo de la Corte Suprema en 2011. Esta renovación que hizo Kirchner pocos días antes de la finalización de su mandato, ¿se vincula con esto que me estás diciendo? Sí, porque en ese momento Kirchner, que fue 5 días antes... Sí. Esas cosas que no deben hacer aquellos que se van. Claro, sí, pero bueno. Menos 5 días antes de irse a la gestión. Suenan Lo mal. que pasó ahí fue que el objetivo era pasarlo a la legislatura, para tenerlo blanqueado del todo, digo, que haya un acuerdo real. Como eso no se dio, Kirchner directamente lo hizo por decreto y le dijo, bueno, lo más insólito es que le da por decreto el negocio hasta 2032 y encima le exige a la empresa de Casino Club que instale más máquinas. Con lo cual le da más negocio. Claro, o sea, le está diciendo, te exijo que gane más plata. El tema es saber si eso beneficia comparativamente más también al Estado, ¿no? Yo a la ciudad no y a la nación tampoco. Convencido de que no. Convencido de que nosotros no planteamos, vamos a prohibir, o sea, nunca exigimos prohíban el juego como pasa en Brasil. Pues digo, echa la ley, echa la trampa. Lo que nosotros planteamos es, bueno, quizás es hora de barajar y dar de nuevo y reordenar el mapa del juego, porque así como está, evidentemente es un mal negocio. Sabes que el tema del juego, yo creo que es válido, pero de acuerdo a los lugares. Claro. A mí me parece que el juego en los lugares de trabajo, por eso fue mi posición en San Martín, no se corresponden. Me parece que el juego es un esparcimiento, o debería ser un esparcimiento, no una adicción, sí. Y debería estar en los lugares de recreación, vinculados con el esparcimiento que da, no sé, las sierras, el mar, o algunos de esos lugares, el interior. Es que esa era la idea del primer peronismo. Digo, así es. Cuando arranca Perón con el juego, dice, bueno, vamos a ponerlo en Mar del Plata, vamos a ponerlo en las grutas, lugares turísticos donde Córdoba, por ejemplo, con sus sierras le costó muchísimo porque no se lo querían instalar. Fue una gran pelea que finalmente apareció, pero después de muchos años, porque había una gran restricción en el tema casino, porque Perón tenía esa concepción del trabajo. Y esa restricción se mantuvo hasta fines de la década del 80 y principios de los 90, cuando Duhalde como gobernador dice, bueno, vamos a ampliar el negocio. Y así pasó, dicho y hecho,
a poco tiempo se instalaron máquinas tragamonedas, bingos de cartón, en primer lugar, en todo el conurbano bonaerense, y después en el 98 la explosión del tragamonedas. Sí, evidentemente son cosas que deberían tener un análisis un poco más profundo. Lo que pasa es que detrás de esto hay mucha plata. Sí, por eso nos costó tanto al principio preguntar, bueno, a ver, ¿cuánto mueve el juego? ¿De cuánto hablan? La política hablaba de 70.000 millones de pesos por año. Y cuando nosotros conseguimos el dato adentro de la Lotería Nacional, de ese mapa del juego que existía y no lo mostraban, que debería ser público, y por eso lo pusimos, son 105.000 millones de pesos por año lo que se juega en Argentina. Es un promedio de 2.500 pesos por persona. Eso quiere decir que si yo no jugué en todo el año, vos jugaste 5.000. Sí, y si nosotros no jugamos, alguien jugó 7.500. Contame alguna anécdota que tengas de acá, del libro, así medianamente jugosa. Es vinculada. Que hay muchas, porque eso también es un negocio interesante para conocer al empresario que se vincula con la política más allá del negocio en una amistad. Nosotros, por ejemplo, cuando me tocó entrevistar a Daniel Angelici, presidente de Boca, él me contaba, bueno... Hombre vinculado con el juego. Hombre vinculado con el juego, vinguero, socio de Daniel Mautone, que ahora te contaré otra anécdota de él, pero Angelici me decía, sí, yo arranqué en el negocio a los 18 años. Y me contaba que su primer capital, él del barrio de Pompeya, su primer capital fue un auto. Y arrancó ahí a los 18 años en una reunión, en una panadería, viendo cómo era, y empezó en San Bernardo, y cuando llegaron a San Bernardo me dijo, no había nada, era un médano. Y ahí tuvimos que empezar a ver cómo meternos en este negocio de juego. Mautone mismo es, como yo lo llamo en el libro, como el farandulero. Digo, Mautone es un tipo, es un empresario, obviamente, muy inteligente, que vive el negocio antes que nadie, y es amigo y socio de Marcelo Tinelli. Socios en Mendoza con viñedos, y amigo porque él tiene locales nocturnos. Tinelli ayer mismo en el programa le decía a su productor Jope, pará de aparecer en Tequila. Y ahí lo mencionaba, decía, pará porque se ve que Tequila con Mautone está lleno. Y hablaba de los locales nocturnos. A mí me aseguran que Mautone fue quien presentó, por ejemplo, a Jessica Sirio con Martín Insaurralde. Porque él a Insaurralde lo conoce de larga data en Lomas, cuando Insaurralde trabajaba con Rossi, que exintendente, pero también trabajó en loterías. Sí, sí. Entonces, este es el comienzo. Bueno, en realidad Martín Insaurralde, el comienzo empieza con Duhalde en su agrupación. Sí, ¿no? Sí. Pero Mautone tenía esos vínculos. Digo, en el verano, Massa y Insaurralde se juntaron en Pinamar, en un local de Mautone, en un boliche. Y les gusta codiarse con eso. Digo, Mirta Legrand fue al Casino de Victoria. ¿Sí? Sí. El Casino de Victoria es de Mautone. Y cuando fue, acá en el edificio de Avenida Libertador, en su casa, le robaron todas las joyas. Y Mautone se sintió tan mal con el mal momento que vivió Mirta Legrand, digo, estando en su casino, que justo le roben, que le mandó las joyas por el mismo valor a su casa esa misma semana, como pidiéndole perdón. Obviamente... Sí, no había tenido nada que ver, pero bueno... No, nada que ver, pero fue un gesto de decir, qué mal me sentí que justo estando ahí, bueno, te voy a dar las joyas. Digo, no tienen un problema de capital los empresarios de juego. No, la plata allí funciona bien. Lo importante es si esa plata, al margen de lo que gane el capitalista, digamos, si esa plata está bien destinada desde el punto de vista social, si está bien destinada desde el punto del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y si no hay ningún desvío incorrecto, ¿no? Pero, mira, yo te hablaba de provincia de Buenos Aires, y en el interior es inclusive peor, porque en el interior se pagan en provincias, se paga un canon fijo. Es decir, cada operador de juego arregla con el gobernador de turno y le dice, te voy a dar 1.500 pesos por mes por cada máquina. Listo, se cierra la puerta del bingo y automáticamente empieza a facturar. O sea, no es un control que sea porcentual a la ganancia del empresario. O sea, no hay porcentajes sobre montos jugados. No. El Estado no sabe lo que vos jugás, no sabe lo que el empresario gana, y se pone un número, se pone una cifra. Bueno, empezaron a llegar los llamados telefónicos y las preguntas. Paula de Palermo, la justicia decidió investigar al empresario kirchnerista Cristóbal López. ¿Ustedes creen que esto puede llegar a sacarles la concesión? No, no sacarles la concesión. Sí regularlo un poco más, pero sacar la concesión no. Dolores Belgrano, ¿cuántos casinos y bingo hay en el país? Y si hay control del Estado sobre todos los que existen, parece que de esto no se habla mucho. Vos tenés el dato, sí, ¿no? El dato es así, de cantidad de tragamonedas
que es el gran negocio que tienen ellos, son 70.000 máquinas tragamonedas. Después, a lo que se refiere, por ejemplo, a salas de casinos y salas de bingos, tenemos acá, bueno, no, acá está en un promedio, por ejemplo, 1.200 máquinas tragamonedas que están en Tierra del Fuego, que es un promedio de una cada 100 habitantes. Una de cada 100 habitantes, Tierra del Fuego tiene de cantidad. Yo lo que de veo que en tragamonedas. casi todos los pueblos hay un saloncito de bingo. Casi Sí. todas las capitales hay un saloncito de bingo Sí, y de casino, ¿no? Sí, más de 3 fácil en cada provincia. Martín de Lanús, en Capital existe un mínimo control de las apuestas y qué pasa en las provincias. Bueno, aparentemente no es así en Capital, ¿no? No. En Provincia de Buenos Aires me dijiste que es más. En provincia de Buenos Aires sí hay un efectivo control. Capital Federal no, y el interior del país. Alperovich en Tucumán le dio el negocio a la empresa Ibiza hasta 2065, pasando por legislatura. No va a estar en el 2065 Alperovich. No Bueno, digo pero de gobernador, no va a estar. Adiviná la cifra a cambio de qué inversión. ¿Cuánto podés pensar? No sé, es mucha plata. Bueno, no, 7 millones de dólares. Muy poca. Mauro de Villa Crespo, es una vergüenza la falta de control sobre las máquinas tragamonedas y sobre todo que el mismo se autocontrole. Carlos de la Plata, muy buena la investigación sobre el poder del juego. Hoy se conocen muchas cifras y cómo se maneja este negocio millonario. Felicitaciones a los autores. Bueno, gracias. Acá el amigo Federico Pur, que está trabajando. Bueno, me dicen que nos vamos. Fanny, ¿por qué siempre personajes famosos que apoyan el juego como Tinelli, Mirta, Susana? Laura de Quilmes, hay cualquier cantidad de llamados telefónicos. Laura de Quilmes, ¿se sabe quiénes son los socios de Cristóbal López? Sol de Devoto, ¿se conoce cuánto mueve el dinero en la Argentina? ¿Por qué hay empresas también extranjeras? Claro. Y Mónica de Avellaneda, se debería prohibir los bingos. Conozco a muchas familias que han quedado en ruina por los bingos. Bueno, nos sacan del aire. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a vos. Y bueno, a todos ustedes los esperamos el miércoles que viene.